Un punto muy importante, sí es posible sanar. He visto cientos de casos en todos estos años de trabajo terapéutico. He visto muchos casos recuperarse de un evento tan fuerte como pueda ser la infidelidad. Lo cierto es que el adulterio no tendría que ser el final de un matrimonio, pero ciertamente debe marcar un inicio de cambio para un matrimonio nuevo. Entonces ya no pueden estar como estaban antes. Esto es muy importante. Hola, bienvenido a Cordón de Tres Dobleces, un espacio para hablar acerca del amor. Vivimos en una sociedad en donde nos cuestionamos tantas cosas acerca de este tema. Y vivimos sin entender el gran impacto que tiene en nuestras vidas y en nuestras relaciones de pareja. Y que además nadie nos enseñó acerca de esto. Por esta razón nace Cordón de Tres Dobleces. Queremos ayudarte a entender todo lo relacionado con el amor. Yo soy Héctor Cervantes. Y Fernanda López, esperamos que esto aporte a tu vida. Bienvenido a Cordón de Tres Dobleces. Amigos, estamos muy emocionados porque por fin grabamos el episodio más pedido por todos ustedes, que era hablar sobre el tema de infidelidad. Para eso invitamos a Rosalío Contreras, doctor en psicología, comunicólogo, maestro en terapia familiar sistémica, obtuvo su formación teológica en el Instituto Bíblico La Roca, es conferencista y autor de 5 libros, entre ellos Hombres Infieles. Con él hablamos sobre el origen de las infidelidades, las diferentes razones por las cuales las personas son infieles, hasta qué punto se considera y si se puede sanar de ellas. Tuvimos algunas fallas técnicas con el internet, pero aún así consideramos que el episodio tenía demasiado valor para compartirlo con ustedes. Así que esperamos que disfruten el episodio, que aprendan y sea de valor para ustedes. Bienvenidos amigos, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan a un episodio más. Estamos sumamente contentos, de verdad, por la oportunidad de grabar este episodio en particular que cuánto teníamos esperando y cuánto nos habían preguntado, ¿verdad? Sí, Acerca de este episodio. es el episodio más pedido por todos ustedes. Creo que desde que comenzamos Cordón de Tres Dobleces siempre nos llegaban mensajes de personas de hablen de este tema, este tema, muchas preguntas referente pues a lo que vamos a platicar pues este día, y en verdad estamos muy contentos de el invitado de honor que tenemos. En verdad, muchísimas gracias a Rosalío que nos acompaña este día. Héctor, Fernanda, muchas felicidades para empezar por su programa. Este programa, Cordón de Tres Dobleces, seguramente es escuchado en muchas partes y seguramente hay mucha gente que está esperando este tema porque el tema de por sí es un tema complicado. Y estamos aquí precisamente para servir al Señor, y un saludo a todos los que están sintonizándose ahorita en tu podcast. Muchísimas gracias, Rosalío. Y precisamente hablando sobre este tema, y nosotros buscábamos quién pudiera abordarlo de la manera como que es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema muy punto, hay algunos tabús, hay muchas dudas sobre este tema, y hay muchas cosas, sobre todo en la parte, y me gustaría ir iniciando un poquito acerca del origen, ¿no? De cómo se va originando, cómo es que inicia un proceso de infidelidad en tu proceso y en tu experiencia que has visto a lo largo de este tiempo, Rosalío. Claro que sí, con gusto. Les cuento que aproximadamente hace algunos 20 años estuve trabajando en el Centro de Intervención de Crisis en el Hospital México Americano, y uno de los temas más concurridos por motivo de crisis en la familia era precisamente la infidelidad. Inicia así, en mi caso, un gusto, un deseo por la investigación. De hecho, estoy doctorado en el tema de psicología en cuanto a la investigación particularmente, porque ha sido un deseo poder ayudar a las personas que están atravesando una circunstancia tan compleja como puede ser la infidelidad. Y empezando con esta pregunta, les cuento que he encontrado en el transcurso de esos 20 años, un poquito más, por lo menos 7 razones de por qué surge la infidelidad. Okay. Pensamos normalmente, como seguramente quienes están sintonizando y escuchando
ahorita el podcast, seguramente estamos pensando en temas como de lujuria, porque cuando pensamos en infidelidad, en adulterio, pensamos en apetitos de la carne, por lo tanto viene a nuestra mente el tema de la lujuria y efectivamente es una de estas 7 razones que expongo en este libro que titulé Hombres Infieles. En este caso he encontrado que muchos son infieles por cuestiones de inseguridad personal, otros porque tienen un concepto equivocado de la mujer, piensan que la mujer es un objeto que se puede utilizar. Entonces esto hace que el hombre se vuelva susceptible a la infidelidad. Otros tienen un problema porque tienen un deseo de venganza. Es uno de los elementos más interesantes que he descubierto en el transcurso de estos años, porque hay un deseo de venganza normalmente por un vínculo enfermo en relación a la propia madre, una madre impositiva, una madre matriarca, tiene un hijo, ese hijo se casa, adivinen, con una mujer matriarca y hay un coraje velado interno en el hombre, que es un coraje enfocado hacia la esposa, pero realmente el origen está en la mamá y entonces viene un deseo de venganza. A eso me refiero. En fin, he encontrado otras razones que seguramente en la charla van a venir fluyendo, pero lo que quiero decir para empezar es que hay más de una razón para temas de infidelidad y esa razón que pensamos todos, el tema de la lujuria, es solamente como una introducción en cuanto al tema de la infidelidad. Claro, y qué interesante porque muchas veces lo asociamos o generalizamos que siempre parte de ahí, pero creo que cuando te pones a pensar de todas las variables donde se puede generar esa raíz de infidelidad es muy interesante. Y precisamente una de ellas que a lo mejor, supongo, vamos a tocar o a lo mejor tú has investigado en todos tus años de experiencia en esto, es acerca del tema de la herencia, que sé que también son cosas que compartes en tu libro y fueron cosas que aprendimos ahí. Pero nos gustaría si pudieras tocar un poco el tema de qué tanto tiene que ver la herencia con la cuestión de la infidelidad. O sea, Claro que sí. la herencia, Sí. herencia familiar, ¿no? O sea, Sí, la herencia, ajá. si vienes de papás que fueron infieles, de abuelos que fueron infieles, ¿no? O sea, qué Claro. tanto a ti también como que te afecta de cierta manera, ¿no? Claro que sí. Aquí estamos hablando de una herencia no en billete, ¿verdad? Sino, qué bueno fuera, ¿verdad? Qué bueno fuera que la herencia fuera una propiedad, una casa, acciones, ¿verdad? Pero no, realmente la herencia garantizada de todos se llaman patrones familiares. Y entonces, efectivamente, nos encontramos con una recurrencia en donde muchos infieles son hijos de una persona infiel. Aquí lo interesante, Fernanda, ahorita que me tocabas este tema, lo interesante es que muchas veces el patrón pensamos que es la acción misma. El patrón es lo que motiva. Lo explico de este modo. Si hablamos de un alcoholismo, pues estamos entendiendo entonces que el alcoholismo sería la acción, pero lo que mueve en el fondo el patrón del alcohólico es la dependencia. Y entonces la persona puede tener dependencia al juego, puede tener dependencia a las personas, puede tener una dependencia marcada o una adicción pensando ya en cuestiones químicas a las drogas y el fondo y la forma es la manera en que se va a manifestar ese fondo. Si hablamos, por ejemplo, de violencia, estaríamos hablando que la forma sería el acto violento, pero en el fondo lo que hay es indiferencia. Y entonces el patrón de indiferencia se transmite por generaciones que se puede manifestar de pronto en violencia o de pronto simplemente en ignorar ya sea a los hijos o a la esposa y ahí se está manifestando la forma del fondo. Si hablamos de infidelidad, en el fondo hay una doble vida. El hijo de los infieles, un hijo de un infiel, lleva una doble vida. Es decir, miente con frecuencia o lleva precisamente una doble vida de este modo y eso lo hace susceptible a ser infiel, aunque muchas veces se va a manifestar esa infidelidad de otras formas. Ya no se manifiesta con que tenga necesariamente una amante persona, sino que el amante puede ser el gimnasio, el negocio, que puede ser los amigos o algo que se ama mucho más que a la esposa. Y entonces estamos hablando de un patrón. Realmente lo peligroso es el patrón, como puedan ver. Ok, ¿y cómo identificas tú, cómo crees que se puede como romper este patrón o se puede como evitar tratar de repetirlo? Si tú a lo mejor vienes de una relación donde hubo infidelidad y que empiezas a escuchar todo esto y dices, ok, quizá yo tenga algunos tipos de patrones, ¿cómo es que una persona puede romper con todo esto?
Claro que sí. Si me permiten citar la Escritura, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Entonces lo importante es saber que en el poder del Señor podemos romper un patrón como estos tan arraigado por generaciones que pueda perseguirnos, pero ese poder nos lleva a renunciar a estas cosas. 3 pasos recomendaría yo, y lo primero es identificar si se tiene un patrón como estos. Si se tiene un patrón como estos de infidelidad, podríamos añadir aquí de violencia, podemos añadir aquí otros temas que podrían aquí la lista ponerse enorme, pero si tenemos un patrón nocivo como estos, hay que identificarlo. Paso número 1. Paso número 2, tenemos que admitir, porque una cosa es identificar, otra cosa es admitir que efectivamente se tiene un patrón de esta naturaleza. Entonces, cuando uno admite el patrón que está en el fondo, ya puede ir uno número 3 a poder empezar a trabajar en la ruptura de un patrón como estos. La forma de romper un patrón cuando se ha identificado y admitido el patrón es a través de crear nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque el patrón se va a manifestar por medio de hábitos, por costumbres. Por ejemplo, si pensamos en el alcoholismo, estamos hablando de un hábito de que la diversión solamente se puede lograr cuando se está con los amigos, cuando los amigos sabes que van a tener bebidas, cuando los amigos están bebiendo un viernes por la tarde, cuando la persona un viernes en la tarde tiene dinero en la bolsa, y entonces todo esto está armando un proceso de caída en una persona, pensando en el tema del alcoholismo. Y entonces efectivamente la persona va a caer y va a ser alcohólico porque sus hábitos de gasto, de convivencia, de trato, de agenda, lo están llevando como si fuera un camino marcado para que caiga directamente en el caso del alcohol, en alcoholismo. En el caso de infidelidad funciona exactamente igual. Una persona que se da la confianza de tener, por ejemplo, temas privados, sexuales, con amigas, amigos, cosa que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque esos son temas privados, marido y mujer. Pero cuando se toman esas costumbres como un hábito y entonces empiezan a abrir esos espacios, pues está también abriendo el espacio para que la sensualidad comience a atorar a estos dos y van a terminar precisamente en un acto de infidelidad. Entonces tenemos que identificar, tenemos que admitir y tenemos que empezar a crear nuevos hábitos que nos alejen de los viejos hábitos que nos van a llevar a caer. Eso sería, en términos generales y rápido, una forma de romper un patrón. Rosalío, y a mí me encantaría también preguntarte porque era una pregunta como muy recurrente que nos hacían y es como hasta qué punto una infidelidad se considera infidelidad, ¿no? Porque nos llegaban varios mensajes de personas diciendo, es que no sé, mi novio o mi esposo a lo mejor dice que no ha pasado nada, pero se mensajea con alguien o... ¿Qué pasa en el caso de si tu esposo, inclusive también mujeres, pues, no sé, se la pasan viendo fotografías de mujeres con poca ropa o hombres con poca ropa, ¿no? O sea, como esta pregunta era muy frecuente, ¿no? O sea, ¿en qué casos ya se considera una infidelidad? Porque creo que muchas veces se cree que solamente es pues cuando hay un acto físico, pero no sé, me encantaría saber también como tu postura como experto, o sea, en esa parte, ¿no? Claro, yo acudiría a la mención que hizo el Señor Jesús respecto a esta pregunta, cuando Él dijo, y cito la ley, ustedes han escuchado, no cometerás adulterio, pero yo os digo, y el Señor estaba redefiniendo exactamente a lo que se refería. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces comprendemos que la infidelidad ya se puede considerar infidelidad cuando está gestada en la mente. Y ahí no ha habido todavía un acto físico. El acto físico simplemente va a coronar todo el proceso fantasioso que está en la mente y la persona quiere materializar esa fantasía. Por eso el Señor nos pide que estemos limpios aquí, en la mente, porque en la mente y del corazón van a emerger los adulterios, la fornicación, los malos deseos, etcétera. Entonces, sí se puede considerar, según lo que dice el Señor, una infidelidad desde el momento en el que está en la mente gestándose como una idea. Evidentemente, cuando ya se va a materializar, pues ya estamos hablando de un acto de adulterio, ya no es el pensamiento o el deseo, sino una acción de adulterio que va a traer una serie de consecuencias terribles en el hogar. Wow, sí. ¿Y tú crees, Rosalío,
que hoy en día es muchísimo más frecuente la infidelidad? Y si es así, ¿por qué crees que hoy se da más que antes? O si no es así, ¿por qué? Sí hay muchos más actos de infidelidad porque ya es más accesible. Permítame confesar un pecado en público de todos los miles de personas que los van a escuchar. Cuando yo era adolescente, yo creo que estaría yo en segundo año de secundaria cuando vi una primera imagen de pornografía que era un trozo de una revista. Yo tengo 52 años, entonces imagínense ya hace un rato, pues. Entonces yo recuerdo perfectamente, fíjense nada más, segundo de secundaria. O sea, estamos hablando que secundaria se entra a los 15, no, corrijo, a los 12 termina uno, 12, 13, a los 14 años estaría yo más o menos por allá en el segundo año de la secundaria. Y había un grupo de amigos reunidos ahí, hechos bolita, sabíamos que algo estaba haciendo extraño. Entonces, estos amigos estaban viendo una imagen pornográfica que era un trozo de revista que ni siquiera era la mitad de una página. La mitad de una página. Era un trozo como un triángulo en donde se veía solamente un párrafo medio difuso. A lo que quiero llegar es esto. Quiero que vean lo difícil que era poder tener acceso a la pornografía hace algunos cuantos ayeres, o sea, hace un rato. Pero esta generación, una investigación muy interesante, él dice que en promedio estamos hablando de que los niños tienen su primera exposición a un video pornográfico a los 6 y 9 años de edad. Imagínense nada más la explotación sexual por el teléfono, por el video, por el Netflix, están esta generación plagados del tema de la pornografía. Esto, creo yo, ha generado un mayor acceso a cuestiones sexuales. Si esto sumamos el tema de la infidelidad y por qué ha habido un incremento, necesariamente tiene que ver con esta cuestión de la sobreexposición, diría yo, de las cuestiones sexuales, en donde ya hasta los niños puedan tener un acceso como esto. No se diga un hombre que es casado, que tiene su esposa, que tiene sus hijos y que tiene acceso precisamente por cuestiones económicas, mucho más acceso a una computadora, a un teléfono y puede pagar incluso por cuestiones de estas. Entonces, la infidelidad hoy día es más fácil para poder lograr. Si hablamos socialmente, era muy mal visto socialmente una persona infiel. Hoy día es muy mal visto una persona fiel. Qué absurdo, qué ironía, pero así parece. Porque ya la gente fiel se ve como extraña, como rara, como que está fuera de tono. ¿Por qué? Porque el mundo dice, todos lo hacen, hay que hacerlo todos, y eso no es cierto. Mi esposa y yo tenemos ya cumpliendo 30 años de matrimonio juntos. He sido un hombre fiel, ella ha sido una mujer fiel, y hemos disfrutado de nuestra vida juntos precisamente porque nos vamos a cobijar con los principios bíblicos y podemos ver el beneficio tan grande que es poder ser un hombre para una mujer para un hombre, como lo marca la palabra de Dios. Creo que sería lo mejor, pero sí, ciertamente hay una sobreexposición a las cuestiones sexuales, por lo tanto, un acceso más fácil para poder llegar a la infidelidad. Digo, respondiendo a tu pregunta, Héctor. Se me hace muy fuerte eso que nos comparte Rosalío, porque creo que sí es una constante hoy en día y en esta sociedad que cada vez como lo que antes se veía mal, pues tú lo mencionabas, ¿no? Ahora es más normal, ¿no? O sea, ahora ya vemos a un montón de personas que han pasado por este tema de la infidelidad o cómo se ve inclusive hasta raro cuando una pareja dice que se están esperando a casarse y poder hacerlo en la noche de su boda, ¿no? Y ya es como que raro, ¿no? Y qué triste, la verdad se me hace triste, pero sí creo completamente que se ha normalizado cada vez más el tema de infidelidad y cada vez lo vemos más y más. Y por lo mismo yo también veo como mucha gente muy dolida con este tema y también muchas preguntas de cómo puedo perdonar una infidelidad o cómo puedo literalmente como que sanar esta parte de pues personas que pues han sido muy dolidas, ¿no? Por este tema de infidelidad. Claro, si la pregunta va enfocada a cómo se puede sanar una infidelidad, lo primero que debemos considerar es que sí es posible. Un punto muy importante, sí es posible sanar. He visto cientos de casos en todos estos años de trabajo terapéutico. He visto muchos casos recuperarse de un evento tan fuerte como pueda ser la infidelidad. Por supuesto, el programa para poder sanar no es un programa fácil, es un programa complicado,
Es un programa que compromete a la pareja a poder luchar juntos para poder salir de esta herida tan profunda que se pueda generar en una infidelidad. Pero lo primero que deba considerar quien está escuchándonos ahora y que esté sufriendo un evento de dolor tan fuerte como la infidelidad, pues debe saber que sí es posible sanar. Lo cierto es que el adulterio no tendría que ser el final de un matrimonio, pero ciertamente debe marcar un inicio de cambio para un matrimonio nuevo. Entonces, ya no pueden estar como estaban antes. Esto es muy importante. Les comparto que cuando lancé el libro de Hombres Infieles, hace ya algunos 5 o 6 años, yo no recuerdo bien, pero fui a la ciudad de Puerto Vallarta y entonces ahí estábamos reunidos. De pronto, a media exposición, un hombre levanta la mano. Imagina nada más ahí reunidos toda esta gente. Tengo una pregunta, y yo dije con todo gusto, y confiesa delante de todos, yo engañé a mi esposa, fui infiel. Y mi esposa está aquí, porque era una reunión de matrimonios, y me hizo el favor de perdonarme. Ya se puede imaginar el ambiente tan tenso que se hizo ahí por una confesión tan privada, ¿no? Y entonces yo estaba escuchando a este hombre y dijo, mire, a pesar de que mi esposa me hiciera el favor de perdonarme, yo debo decir que esto transcurrió ya un año, y hace un año estábamos bastante mal en infidelidad. Hasta este día las cosas han estado mucho peor, muchísimo peor. Y mi pregunta para usted es si verdaderamente se logra uno recuperar de una infidelidad. Yo lo primero que contesté al hombre, yo le dije, mire, agradezco su confianza, no se preocupe, estas 500 personas y su servidor vamos a guardar el secreto. Ya se pueden imaginar. Tenía que decir algo por relajar el ambiente, ¿verdad? Agradecí la confianza que tenía el hombre para poder exponer su caso y qué bueno que hizo una pregunta como esta. Entonces yo dije, mire, yo tenía un tablado ahí enfrente y un monitor enfrente, una bocina frente a mí. Y yo dije, trata de imaginar que el tablado enfrente representa una línea que fuera la línea del tiempo y el monitor representa el evento de infidelidad. Entonces, imagine cómo eran las cosas antes del evento de infidelidad. Las cosas después del evento de infidelidad se pusieron mucho peor. Apunté hacia el otro lado de la línea del tablado. Y la pregunta es, ¿algún día podríamos recuperar aquellos tiempos antes del monitor? Apunto del otro lado del monitor. Y la pregunta es, ¿podríamos recuperar aquellos tiempos? Y yo le dije al hombre, mire, no lo intente en su casa, porque aquellos tiempos, siento decepcionarlo, no eran tan buenos como usted cree. Ciertamente, al no tener presente el evento de la infidelidad, pues uno ve como mejores tiempos estos que los presentes. Pero debo decir que estos tiempos no eran tan buenos. De hecho, estos tiempos los llevaron a la infidelidad. Algo estaba pasando en la relación, en la pareja, que los llevó directamente al evento de la infidelidad. Esto no significa que no se va a recuperar una pareja, pero ciertamente tienen que ser mejor que como eran estos tiempos. Entonces, pensemos en este acto de infidelidad y pensemos que del evento que acaba de ocurrir tenemos que subir un nivel mucho más alto de cómo eran las cosas antes. A esto sí se puede aspirar, a ser mejor. Y entonces, apunto hacia arriba, haciendo entender que no podemos nosotros tratar de recuperar aquellos tiempos porque no nos convienen, pero sí podemos nosotros apuntar a una mejora significativa. Y entonces toda pareja que viva un evento de infidelidad tiene la posibilidad de mejorar. Lo que quizá no tengan muchas parejas que están estáticos ante la fidelidad, porque a veces la fidelidad lleva a la persona a un estado de ensueño y están como adormecidos porque las cosas marchan bien. Y qué bueno que estamos así luchando por ser fieles. Pero si nosotros no tuviéramos un evento como estos, entonces tenemos nosotros que ser creativos para lograr esa mejora. Lo que una pareja que tuvo una infidelidad ya tiene el pretexto, digámoslo así, de activar la mejora porque tienen una situación crítica presente. A eso me estoy refiriendo ahora. Entonces siempre tenemos que utilizar cualquier evento que ocurra en un hogar para lograr la excelencia y todavía crecer mucho más. A eso me estoy refiriendo. Wow, qué interesante y qué padre, porque sí, definitivamente lo que existía antes de previo a una infidelidad, pues casi siempre lo tratamos de ver o recordar como, ay, qué buenos tiempos, ¿no? Pero definitivamente creo que durante esos tiempos había como ciertas características
o ciertas conductas o ciertas cosas que dictaban o predecían, ¿no? Que podía haber un cierto evento de infidelidad. Y no sé si precisamente hay ciertas características o ciertas conductas o ciertas cosas que a lo mejor tú en tu experiencia puedas ver y puedas identificar y dices, esta pareja por este comportamiento que tiene o por estas conductas se está dirigiendo, si no es que ya está en un camino de infidelidad. ¿Hay como manera de saber esto? Sí, es posible. Hay 3 pistas que tenemos que identificar. Y la primera pista se llama rutina. Es muy importante comprender que la rutina de un matrimonio está programando a la pareja en el presente, ya no por patrones o por herencias, sino estamos hablando por algo que nosotros hacemos de forma frecuente en el presente. Cuando la pareja queda sometida a una rutina, entonces lo que están haciendo es comenzar a sentir aburrido, tedioso, rutinario, valga el término, un hogar. Y entonces ahí, cuidado, lo que tenemos que hacer es ser creativos y refrescar la pasión que nos unió un día y que nos hizo llamar la atención uno del otro. Mantengamos viva esa llama, pues muy importante. La rutina es el enemigo número 1. Enemigo número 2, estamos hablando de la amistad. La amistad es de alto riesgo. ¿Qué estoy hablando? De la amistad fuera de la relación matrimonial. Porque la amistad de pronto comienza él o ella a tener mayor confianza en gente fuera que en la esposa, en el esposo. Y esto es un riesgo alto. De hecho, con mucha frecuencia, cuando hay un acto de infidelidad, me he encontrado con que pues, la infidelidad se dio con quién, con la secretaria. ¿Por qué? Porque platica con ella todos los días. Claro. Es una amiga que siempre está presente en el momento indicado, o es el tipo de persona que sabe escuchar y empieza a surgir algo que no es pasional, sino que es algo como amistoso. Entonces, cuidado con la amistad. La amistad, marido y mujer, debe ser fuerte. Y tercero, mucho cuidado con la cuestión de la pasión. Cuando la pasión no está enfocada directamente en la persona indicada, el riesgo es que la pasión va a salir dentro del núcleo del hogar como deba ser, y entonces la pasión se va a dirigir a alguien afuera, y ahí tenemos el tercer riesgo. Prácticamente, de forma general, podría decir, estos son los 3 riesgos más comunes que he visto aquí en consulta. Wow, qué interesante, porque definitivamente cuando te pones a pensar en casos de infidelidad, muchas veces no es como, ay, pues es que conocí a una chica o conocí a alguien en un bar y pues de la nada se volvió como muy pasional, ¿no? Digo, habrán casos que fueron así, pero muchas de las veces comienzan por una amistad del sexo opuesto que se vuelve más íntima y que creo que empiezas a sentir como que, ay, esta persona sí me entiende, por lo que mi esposa no, precisamente porque empiezas a perder esa amistad en tu propia familia, esa amistad en tu propio matrimonio y que puede detonar ese tipo de casos, ¿no? Así es. Hay un caso de las 7 razones de por qué los hombres son infieles. Hay uno que llama mucho la atención. Creo que de los 7 es la que más me llamó la atención. Titulé esa forma de infidelidad una infidelidad por oportunidad. Hombres entre 40 y 45 años de edad sumergidos en una rutina, a propósito de lo que decía hace un rato. Se levantan muy temprano, van a su trabajo, cumplen con sus obligaciones trayendo el pan a la casa. Ellos regresan tarde. ¿Por qué? Porque regresan tarde porque se esfuerzan en pagar las tarjetas de crédito. Son hombres endeudados que llegan a la casa, llegan muertos, casi caen en coma, llegan a la cama. Obviamente no hay sexo, porque no hay energía, porque no hay pasión, no hay deseo. Están tratando de pagar sus deudas. Al otro día se van a levantar a hacer lo mismo, al otro día lo mismo, al otro día lo mismo, así por los últimos 10 años. Imaginen, esto suena como una condena. Luego, un día en el trabajo, en el comedor del trabajo, ellos van a estar con una cara, se pueden imaginar, picoteando el platillo, sintiendo asco en lo que comen, poniendo su mano en la cabeza, tratando de hacer cuentas y diciendo, tengo que trabajar así otros 10 años para poder salir de mis deudas. Imagínense el cuadro, ¿no? De pronto una chica se va a acercar y le va a decir, mira qué cara tienes. Una compañera de trabajo. Y le va a decir el hombre, mi vida es un asco. Estoy harto y cansado de esta rutina. Ya hice cuentas y tengo que trabajar otros 10 años más para poder lograr pagar mis deudas.
La mujer va a guardar silencio y lo va a observar y va a decirle, tú eres un buen hombre. Mírame a mí, madre soltera, y el patán que me embarazó me abandonó, pero tú te quedaste con tu esposa y trabajas por tu esposa. Tú eres un buen hombre y seguramente si yo tuviera un hombre como tú a mi lado, imagínense, ya están hablando de tú y yo. Si yo tuviera un hombre como tú a mi lado, yo podría estar con mis hijos ahorita y no tener que estar aquí. Y entonces noten cómo ya está hablando ella de sus necesidades. Estos dos están entretejiendo sus necesidades y va a llegar un punto en donde se van a sentir tan identificados que adivinen dónde van a terminar esos dos. En la cama. Ahí no hay lujuria, no hay pasión, no hay esa cosa tan intensa de la infidelidad. No, hay una oportunidad. Wow. Una coincidencia de eventos desafortunados de los dos lados que van a coincidir y hacer una sinergia negativa. ¿Por qué? Porque los va a llevar a ellos dos a un acto de infidelidad. Eso es una oportunidad. Bien dicen por ahí que el hombre es fuego y la mujer es topa, llega el diablo y sopla, decía mi abuela. Ahí en ese caso, precisamente el diablo llega y sopla. ¿Por qué? Porque un momento de placer en una vida de rutina, un momento de halagos en una vida de costumbre, en donde la esposa no va a halagar al marido porque ella está cansada con los chiquillos. Un momento de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. Se están haciendo las coincidencias para que se dé la oportunidad de la infidelidad. Eso es uno de los casos más interesantes que he rastreado en muchos años para infidelidad. Rosalío, ¿y cuál dirías que es como el caso de esas 7 razones por las cuales se da una infidelidad? En tu caso y de las personas que, pues, con las que has trabajado, ¿cuál es el caso que mayor se da? ¿Se da por lujuria, oportunidad o por cuál? Es difícil dar un número porque todos tienen su carga. No tengo un dato específico para que sea fiel a la estadística, pero sí puedo decir lo que hacemos nosotros como psicólogos. Nuestro trabajo es hacer una predicción de una relación, si va a haber adulterio o no, si la persona tendrá éxito con sus decisiones o no. Y la pregunta es si nosotros no estamos utilizando la estadística para hacer un pronóstico, sino que estamos haciendo un análisis de la personalidad. Para hacer una predicción, la pregunta es cómo hacemos la predicción. Y la predicción se hace analizando el manejo emocional. Okay. Es decir, como una persona maneja sus emociones, eso nos da un alto nivel de caída en un tema de infidelidad. Por eso es que puede ser variado, puede ser una oportunidad si la persona es débil en cuanto a la necesidad de aprobación. Y entonces, si la persona no es débil en la necesidad de aprobación, no se va a dar la oportunidad, como puedas ver. Y entonces, no es que una de las 7 gana más sobre las otras, sino que lo relevante es el manejo emocional. Si hablamos, por ejemplo, del deseo de venganza, hablamos de un manejo emocional. Es decir, la persona no pudo sanar el deseo de venganza de su propia madre y está volcando el enojo, que ahí está el manejo emocional, hacia la esposa. Entonces, es el manejo emocional o el mal manejo emocional el que va a aumentar peligrosamente la posibilidad de una infidelidad. No necesariamente el pronóstico estadístico para poder dar un dato. Así, a ojo de buen cubero, de lo que yo más recibo, mucho tiene que ver con manejo de estrés, mal manejo de estrés, por lo tanto la lujuria podría llevar uno de los lugares más altos, pero se entiende que no es por la pasión misma, sino porque la lujuria puede dar cierta descarga al tema del estrés. Wow. Oye, Rosalío, y recapitulando un poquito estas 7 razones o 7 puntos que hablábamos de, ok, puede ser el deseo de venganza, puede ser la lujuria, puede ser la oportunidad. ¿Cuáles serían los otros 3 o 4 puntos que pueden desatar una infidelidad? La inseguridad. Ok, sí, es cierto. El concepto equivocado de la mujer. Fíjense, la inseguridad. Hay muchos infieles que son infieles porque son hombres inseguros. Y entonces son infieles ¿por qué? Porque hubo alguien que les dijo que guapo estás, mira nomás, eres todo un hombre, y entonces lo están halagando, y entonces esta persona es tan insegura que ese comentario positivo le genera un hambre y un deseo que le lleva al tema de la infidelidad. Un concepto equivocado de la mujer
cuando el hombre, como decía al principio, no está teniendo claro que la mujer tiene un valor que Dios le da bien claro a la mujer, que el hombre muchas veces no le da, porque va a pensar que la mujer es un objeto para su utilidad y entonces no va a respetar a la mujer. Lo mismo ocurre al contrario, cuando una mujer no toma en serio el liderazgo de un hombre y no respeta al marido, como bien dice la Escritura, que el amor, el respeto son dos elementos sagrados dentro de un hogar. Y entonces, si el hombre no recibe el respeto de la mujer, ahí otra vez va a meterse el tema de la infidelidad. Y evidentemente el tema, como ya hemos dicho repetidas veces, el tema de la lujuria como algo recurrente, muy recurrente, diría yo, para cuestiones de infidelidad. Para un análisis más a fondo de estas 7 razones, evidentemente la recomendación es que puedan adquirir este libro que se llama Hombres Infieles. Ahí después ustedes se van a encargar de poder hablar cómo puedan encontrar estos libros ahí en la página de su servidor, es www.rosaliocontreras.com. Ahí van a encontrar descripciones de los libros, pero también por Amazon pueden hacer un pedido y ya donde quiera que nos escuchen puedan conseguir este libro. Sí. Wow, sí, qué importantísimo estar informada sobre todo esto y saber identificar estas cosas, ¿no? Identificar el patrón, aceptar y hacer nuevos cambios, creo que son fundamentales en todos estos procesos, porque yo recuerdo mucho en una de las conferencias que precisamente creo que fue la primera que te escuchamos, cómo influye también tanto el tema del machismo, ¿cierto? Sí, ese cabe en el tema del concepto equivocado del hombre, de la mujer. Y precisamente es eso. ¿Por qué? Porque una persona machista es igualmente malo que una mujer feminista, que son extremos en ambos casos. Es una pena vivir en una sociedad tan polarizada, es una tristeza ver eso. Cuando realmente la Escritura no nos pone a pelear ni a competir hombres y mujeres, porque el hombre y la mujer somos eminentemente diferentes, no somos iguales, somos diferentes. Y el diseño del hombre y de la mujer son tan distintos uno del otro que nos necesitamos uno al otro. Entonces no es necesario poner a competir. El hombre y la mujer son, ante los ojos de Dios, equivalentes, pero funcionalmente diferentes. Esto hay que entenderlo, porque si no lo entendemos, la sociedad, como pueden ver, se va a tornar cada vez más. Pero sí, efectivamente, el machismo entra dentro de este esquema del concepto equivocado del hombre, de la mujer. Rosalía, a mí me gustaría también hacerte otra pregunta que ahorita estaba como pensando y analizando, porque muchas personas que nos escuchan, pues son matrimonios, o sea, son personas casadas, pero también hay varias personas que todavía no están casadas, que a lo mejor están en un noviazgo. Y me gustaría preguntarte, o sea, yo sé y en verdad lo creo completamente que, o sea, que Dios realmente puede restaurar matrimonios. O sea, creo que un matrimonio que ha pasado por infidelidad, realmente Dios puede hacer un milagro, o sea, lo creemos completamente. Pero a lo mejor personas, parejas que son novios, que han atravesado por alguna infidelidad, ¿crees que valga la pena como esa relación, luchar, ¿no? en esa relación, o mejor como que dejarla? Y porque, ay, no sé, o sea, como que obviamente es diferente un noviazgo a un matrimonio, ¿no? Sabemos perfectamente, ¿no? Pero noviazgos que nos escriben y nos ponen eso, ¿no? O sea, que han pasado por una infidelidad y que lo perdonaron o que la perdonaron, pero muchas veces me pongo a pensar y digo, híjole, pues ¿valdrá realmente la pena que perdones una infidelidad en un noviazgo? O sea, no sé. Entiendo. Vamos cerrando el programa con esta pregunta porque ya estamos en tiempo, pero aquí les va. No debemos cegarnos ante lo evidente. Pensemos en un ejemplo más simple, en el alcohólico. Hay novias que tienen a un novio alcohólico y están justificándolo en su mente creyendo, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a trabajar, cuando esté casado conmigo va a dejar esos vicios, o ya me prometió que esto nada más va a ocurrir 1 o 2 veces, o una vez cada al mes. Mentiras, mentiras y más mentiras. Porque el ser humano es mentiroso por naturaleza. Eso no lo digo yo de mi cuenta, eso lo dice Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Escritura, antes sea Dios veraz. Y escuchen esta frase, todo hombre mentiroso. Y ahí nos metió a todos en el tema de la mentira.
Estaba yo en una plática de matrimonios muy interesante porque yo dije, quiero que levanten la mano. Y pedí que levantaran la mano. Me estaban metiendo en camisa de once varas seguramente, pero yo dije, mujeres, por favor, levanten la mano. ¿Quién de ustedes se casó con un hombre mentiroso? Y no miento, había por lo menos, si eran 100 personas, 50 parejas, pues nada más levantaron la mano 5 mujeres. Y yo dije, mire, mujeres, le voy a dar chance, segunda oportunidad. ¿Cuántas de ustedes, quiero que levanten la mano, se casaron con un hombre mentiroso? Y creo que 2 más levantaron la mano, es decir, algunos 7, no más. Y no pude convencerlos, a pesar de que le dije, mire, mujeres, piénsenlo bien, porque yo voy ahorita a preguntar cuántos de ustedes hombres se casaron con una mujer histérica. Y entonces seguramente van a haber muchas manos levantadas. Pero a pesar de esto, no levantaban la mano. Y yo dije, entonces, seguramente por eso están como están. Porque hasta creen que se encontraron con el primer hombre que no es mentiroso, cuando Dios está diciendo que efectivamente el hombre es mentiroso. Ahora, si la mujer admite que se está comprometiendo y casando con un hombre mentiroso, va a confiar no en el hombre, sino va a confiar en Dios. Y esto puede llevar a la persona a ser objetiva en cuanto a que si me dice la verdad me ama, si no me dice la verdad no me ama, o esos juegos perversos que tiene una persona, o esas fantasías irrealizables, como pueda ser el tema de que seguramente mi amor lo va a cambiar. No, por favor, vamos a poner los pies sobre la tierra. Chicas que escuchan ahora que no se ha metido a un compromiso matrimonial, si el hombre es alcohólico, el alcoholismo va a meterse a su hogar. Si el hombre es infiel, la infidelidad se va a meter al hogar. Y entonces va a ser el caballito de batalla de todos los días. ¿Vale la pena o no? Eso solo puede responder la mujer que es afectada o el hombre que es afectado por este tema. La pregunta correcta debería ser, ¿estoy dispuesta o dispuesto a luchar por años por un tema de alcoholismo, por un tema de infidelidad, por un tema de adicción, por un tema de drogas, se decía antaño, de deudas, para decir específicamente, por mal manejo, por flojera, vaya, tantos temas que hombre y mujer debemos de pensarlo muchas veces antes de meterse a un compromiso tan serio como puede ser el matrimonio. Entonces, más bien, póngale ganas. Bien, si me permiten cerrar mi participación con el título de su podcast, me encanta, ese cordón de 3 dobleces. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de eso y dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y entonces yo quisiera, como una recomendación a todos los que están escuchando este podcast, que puedan comprender que ese tercer doblez, esa tercera cuerda que se puede poner para unir un hogar es Dios en nuestra familia, en nuestra relación, en nuestra vida. Entonces, esa sería la mejor recomendación que yo podría dar a todos los que nos escuchan. Y espero, Fernanda y Héctor, haber contribuido en algo a su podcast. No, pues muchísimas gracias, de verdad, como que qué claridad nos acabas de dar con todo esto y qué importante que alguien platique y que alguien te enseñe verdaderamente las cosas importante respecto a este tema, porque como lo mencionamos al principio, casi es un tema que nunca se habla y de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Y nada más para finalizar, Rosalío, si nos pudieras compartir un poquito para las personas que nos escuchan, que de repente pues quieren conocer más un poco acerca de ti, de tus libros. Comprar tus libros. Nada más para volver a repetir un poquito cómo pueden encontrarlos. Claro que sí, para un resumen breve, videos, para cuestiones de artículos, tengo la página www.rosaliocontreras.com. Ahí pueden encontrar información, fotografías de todo lo que hacemos aquí en este núcleo de trabajo terapéutico y las publicaciones de los 5 libros que hemos tenido la oportunidad de sacar al aire. Estos pueden ser adquiridos, como yo sé que tu podcast se escucha en muchas partes, en Amazon. Creo que sería mucho más fácil. Pueden poner ahí en Amazon el nombre de su servidor, Rosalío Contreras, y van a aparecer la lista de libros. Son 5 libros los que están publicados hasta este día. Y de esta forma pueden adquirirlo mucho más fácil. Excelente, pues muchísimas gracias en verdad, Rosalío, gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy
muy apretada y muy ocupada, y en verdad para nosotros fue un honor y un privilegio tenerte aquí en este episodio, y sé que las personas que escucharon pues este episodio va a ser de mucha bendición. Y pues simplemente, amigos, agradecerles por su tiempo, gracias por estar aquí, por escuchar este episodio, y simplemente recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Cordón de 3 dobleces oficial, nos pueden encontrar en Instagram, y pues nos vemos la siguiente semana. Nos vemos como cada miércoles con un episodio nuevo la próxima semana. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Hasta luego.